Hoy te traigo otra historia sobre la guitarra. Se trata de sus orígenes populares y su consolidación como un instrumento de concierto. En el Archivo Histórico Provincial de Málaga se encontraron unas partituras para guitarra barroca del siglo XVIII. Estaban insertas entre protocolos notariales, junto a un dibujo que ilustra a una mujer aprendiendo a tocar el instrumento. Nos ofrece una ventana directa a la vida cotidiana de la música, alejada de los grandes salones y los círculos de élite. Este descubrimiento data entre 1708 y 1722. Sugiere dos posibilidades: una, que un aficionado insertó la música, o, más intrigantemente, que las partituras se utilizaron para eventos populares como la recaudación de la bula de la Santa Cruzada. Este caso particular subraya una verdad crucial: la notación musical. Incluso en sus formas tempranas ya desempeñaba un papel en la preservación y difusión de la música popular, sentando las bases para su posterior formalización académica. Para comprender este proceso es fundamental examinar la evolución de la notación musical, un viaje que se extiende por milenios. Los orígenes de esta práctica se remontan al Medio Oriente, donde hace 4000 años el rey Shulgi de Sumeria ya se atribuía haber establecido la teoría musical. La forma más antigua de notación encontrada en Nippur, Irak, es una tableta de escritura cuneiforme que ofrece indicaciones del número de cuerda que el intérprete debía tocar en su instrumento. Este sistema, aunque rudimentario, servía como una guía para el ejecutante, demostrando una temprana necesidad de preservar la música. Este esfuerzo continuó con el himno hurrita de Ugarit en Siria, descifrado en 1972, y una tableta más desarrollada del 1250 a.C., que, aunque fragmentadas, son los más antiguos testimonios de melodías hallados en el mundo. Estas evidencias, más propias de la arqueología musical, son el testimonio de cómo las civilizaciones antiguas buscaban plasmar en un soporte perdurable y transmitible algo tan intangible como son los sonidos. La notación musical, como la conocemos hoy, se desarrolló significativamente en Occidente a partir de los siglos VIII y IX, con la notación neumática, que sin embargo todavía no indicaba con precisión la altura o el ritmo, funcionando como una guía mnemotécnica para un repertorio ya conocido. La notación ha sido la herramienta clave para desenvolver la complejidad y riqueza del pensamiento musical, ayudando a transmitir y difundir la música de los compositores más allá de su contexto, tradición y tiempo. La transición de la guitarra a un instrumento serio fue liderada por visionarios que comprendieron que la notación no era un simple adorno, sino el esqueleto de una nueva pedagogía. Este cambio de paradigma se consolidó a lo largo del siglo XIX. Aunque la guitarra ya tenía una historia rica y un profundo arraigo popular, la falta de un sistema estandarizado la mantenía fuera de los círculos académicos. Figuras como Dionisio Aguado y Fernando Sor, con su método para guitarra de 1924, reconocidos maestros de la escuela española, junto a compositores como Luigi Lignani, con su método para guitarra Opus 250 de 1924, y Giulio Regonti con su Introducción y Capricho Opus 23, entendieron que la legitimidad del instrumento dependía de su formalización. La explicación de la guitarra de Juan Antonio de Vargas y Guzmán nos revelan un método para la guitarra de 6 órdenes, ya en el siglo XVIII, mostrando que el impulso por la formalización era anterior y gradual. Estos pioneros no solo utilizaron el pentagrama tradicional, sino que lo complementaron con indicaciones precisas de digitación y posición, transformando la notación en una herramienta pedagógica rigurosa y fundamental para el desarrollo del virtuosismo. Este esfuerzo fue clave para que la guitarra fuera aceptada en los conservatorios. Los compositores vieneses del siglo XIX buscaron hacer de la guitarra un instrumento serio con fines académicos y de concierto, alejándola del ámbito popular en el que se había mantenido por siglos,
publicando métodos didácticos con la finalidad de estandarizar su enseñanza. La historia de la guitarra en México es un claro ejemplo de este proceso transcultural. El instrumento llegó con los primeros conquistadores y, a lo largo de la época virreinal, se integró a la música popular y de concierto, consolidándose en el siglo XIX como un instrumento solista para la música de concierto. A pesar de que el estudio de su evolución histórica en el país ha sido limitado, la labor de figuras como el peruano Jesús Benítez y el argentino Manuel López Ramos, ambos discípulos de Andrés Segovia, fue crucial para su desarrollo pedagógico y concertístico en México. La formalización de la guitarra no se limitó a la interpretación y la enseñanza, sino que también impulsó la industria de la construcción de instrumentos como luthiers y guitarreros mexicanos. El hallazgo de Málaga y su música popular del siglo XVIII, frágil y dañada por el tiempo, no es solo un objeto de curiosidad histórica, es un poderoso recordatorio de que la música existe mucho antes de su formalización. Las partituras y los métodos de los grandes maestros del siglo XIX y XX, al igual que los tratados del siglo XVIII de Vargas y Guzmán, fueron los puentes que permitieron que este arte popular se convirtiera en una disciplina académica. La historia de la guitarra es un testimonio del diálogo continuo entre la tradición oral y la necesidad de dejar un legado escrito. Este diálogo, que ha trascendido fronteras y épocas, es la verdadera esencia del instrumento y su lugar en el mundo de la música.